Muy buenas noches, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Paquetes Estadísticos Análisis Georreferenciado de la Universidad Americana. En este pequeño video vamos a mostrarles cómo se hace la representación de información referenciada. Vamos a, eh, vamos a leer la información y vamos a configurar las coordenadas. También vamos a ver un poco de lo que es la autocorrelación espacial. Muy bien, entonces eh, los recursos son los siguientes. Aquí tenemos un archivo que dice COVID-19 Costa Rica 2020-2022, que son los casos de COVID. Eh, Esto habíamos trabajado la vez anterior con este archivo. Es este archivo que ustedes ven ahí en la pantalla. Tenemos aquí este cantón, el nombre del cantón, los casos de la población y la tasa. Es un archivo de Excel. Bien. Y también tenemos un archivo de los cantones de Costa Rica. eh, Descompriman este archivo y se van a generar tres archivos. Miren ustedes, archivos dice CRI ADM2. Son tres archivos que es el archivo de mapas para leer en Geoda. Bien, entonces vamos a abrir el Geoda. Vamos a abrir el Geoda. Tenemos el Geoda. Ahí se abrió el Geoda. Muy bien. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir CRI ADM2. Y donde dice aquí Input File, vamos a hacer esto un poquito más grande para que lo vean. Y donde dice Input File, vamos a abrir así. Y vayan donde dice Esri Shapefile y vamos a abrir el archivo que le subí al sitio del curso, CRI ADM2 Shape. Bien, vean ustedes que ahí se abrió. Está aquí atrás. Eh, Como pueden ver, es un archivo del mapa de Costa Rica por cantones. Si lo vemos, mapa de Costa Rica por cantones. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo vean. Está de esta forma porque, bueno, la isla del Coco también está incorporado en el mapa. Esto podemos, eh, con un experto en edición de mapas Shapefile, podemos prescindir de la isla del Coco. Por el momento vamos a hacer un acercamiento. Vamos a abrir acá, donde dice Zoom In, y ahí tenemos el mapa de Costa Rica, digamos, la parte de tierra firme, por decirlo de alguna forma. Así hacemos un acercamiento y tenemos ya lo que es tierra firme. Vamos a hacerlo aquí para que lo vean así. Bien. Como ustedes pueden ver, es un archivo de cantones. Ese es, recuerden que los archivos shapefile son tres archivos. eh, un archivo DBF, un archivo SHP y un archivo SHX. Esos tres archivos juntos que les compartí en el sitio del curso, pueden, al abrirlo, en Geoda, nos permite ver esto.
mapa de Costa Rica por cantones. Bien, vamos a abrir aquí donde dice table. Vamos a abrirlo. Y como pueden ver, esta es la tabla de datos que está asociada a esta figura, a este mapa. Y como pueden ver, pues tiene eh, información de Costa Rica, de los cantones. Y tenemos acá una variable que se llama PCI, que es el código de el cantón. Y tenemos el código del cantón. Esta variable me permite interactuar con otra información que tenga de otras fuentes. Entonces vean ustedes que esto es un cascarón vacío. Aquí no hay información, aquí la única información es la información de los polígonos, es decir, la información del mapa. Cada uno de estos son polígonos. Son 81 polígonos, 81 cantones. Eh, entonces vean ustedes que esto es un cascarón vacío. A esto tenemos que adjuntarle la información, por ejemplo, de el COVID por cantón. El COVID por cantón, eso lo vimos en este archivo que está en el sitio del curso, que dice COVID-19 Costa Rica 2020-2022. Es este archivo. Se los mostré al principio de la clase, al principio del video. Es este archivito. Vean ustedes que es información del COVID y tiene una información que dice tasa. Entonces, esta tasa me gustaría pegársela a este mapa. A este mapa me gustaría pegar esta información que está en el Excel, la tasa. Es muy sencillo. Vamos a cerrar el Excel. Es muy sencillo. Esto lo habíamos hecho en el video anterior. eh, y para hacerlo es muy sencillo. Vamos a decirle que donde dice mapas, donde dice la tabla, vamos a hacer un merge. Vamos a juntar, vamos a unir, merge, aquí. Eh, y buscamos ese archivo. Buscamos el archivo Excel, donde dice aquí, seleccione Select Data Source, seleccione los datos. Vamos a buscar el Excel. Vean ustedes que es un archivo Excel, MS, Excel XLS aquí. Y el archivo está ubicado aquí. Solo que no se ven todos los archivos de Excel. Vamos a escribir esto así, asterisco punto XLSX, porque ese es el nombre, va a desplegar todos los archivos XLSX, que es la extensión del archivo, de todos los archivos. Eh, Veamos aquí que XLS, vamos a ver aquí, está, COVID-19, vea que dice XLSX, eh, y este MS Excel dice solo tiene XLS. Te pone asterisco punto XLSX y se le va a desplegar todo esto. El COVID-19 es el que nos interesa, que es un archivo MS Excel, Microsoft Excel. Entonces vamos a abrirlo. Lo abrimos. Open. eh, y ven ustedes que ya está desplegada la información. Ahora solamente nos falta hacer un merge. Dice merge por variables claves. Dice la tabla actual, el mapa, aquí tiene PC, y la tabla que dice COVID, me parece que tiene donde dice Cantón, ahí. O sea, va a ser el pegue donde cada vez que vea un PC igual al Cantón, entonces va a ser la unión y que pegue tasa. Esa es lo único que necesitamos en el mapa. Hacemos merge. Vea que fue todo un éxito. Entonces, por decirlo de alguna forma,
ya no necesitamos el archivo de Excel. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa variable en el mapa. Ustedes quieren ver cómo se ve, vean ustedes, abran aquí donde dice table y van a ver ahí que está contenido la tasa. Hizo una unión, uniendo por PC y agregó la variable tasa. Esto lo habíamos visto eh, anteriormente, digamos, digamos, leer información georreferenciada, y ahora pues podemos desplegar un mapa cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un mapa de cuantiles, por ejemplo. Eh, Esto ya lo habíamos visto anteriormente, de 5, por ejemplo, con la variable tasa. Y miren ustedes que se me pone un gráfico de cuantiles. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente, esta rutina ya la habíamos hecho de cómo hacer mapas con la información georreferenciada. Ya nos vamos a acercarnos un poquito más. Ese es el único problema que hay que hacerlo así. Voy a ver si puedo editar ese mapita para que quitarle la isla del Coco porque realmente no es necesario. Ahí está. Ven, entonces, como pueden ver, esta es la información del COVID en Costa Rica en el año 2020-2022. Y vean ustedes que hay como una especie no sé si ustedes logran captar que el COVID, las tasas son más altas en el Valle Central, ven esta parte de acá, en el Valle Central de Costa Rica, y aquí también en esta parte del país, en la parte de Punta Arena, ¿no? Aquí, en la zona del Golfo, y un poquito por acá. Miren ustedes qué interesante la información georreferenciada. Eh, Vea que las tasas más altas, las que están en color marrón fuerte, están rodeadas de tasas medias, el color, digamos, anaranjado, así, el número 4. Ujú. O sea, que hay una especie de gradiente, vea. Eso es señal de que esto puede que presente, atención, atención, la información es posible que presente correlación espacial. Vean ustedes qué importante eso. Correlación espacial. ¿Qué significa? Que la correlación espacial significa que la información que tenemos acá presentada eh, de forma de mapas, también, digamos, existe asociación, digamos, de las tasas más altas con respecto a las zonas del país. Es decir, que existe un componente espacial que tiene que ser considerado. Existe correlación espacial. ¿Qué significa? Que alrededor de tasas altas hay tasas medias y tasas bajas. O sea, no son tasas aleatorias, o sea, no es una tasa por aquí, otra tasa por allá, no, sino que hay ciertos conglomerados. Vea qué palabra más elegante, conglomerados de cantones con tasas altas, conglomerados de cantones con tasas medias y conglomerados de cantones con tasas bajas. Vea, este es el ejemplo, vean acá. Aquí parece que hay un conglomerado, estoy haciéndole un zoom vea usted que hay varios cantones juntos con tasas altas, varios cantones juntos con tasas altas. Eso es un signo de conglomeración espacial. Se le llama también correlación espacial, autocorrelación espacial. Entonces, vean ustedes que siempre alrededor de tasas altas hay tasas medias, hay un gradiente, ¿ve? Hay un gradiente, una tasa media y después va subiendo y llega al pico aquí, ¿verdad? Y después disminuye. Entonces, vean ustedes que ese fenómeno se llama correlación espacial cuando las tasas altas no están distribuidas de forma aleatoria alrededor del país o alrededor de la región que está usted trabajando, sino que hay conglomeración, es decir, que donde hay tasas altas, hay varios cantones con tasas altas. Ve acá, voy a darle esto un poco para acá.
para que lo vea, vea acá. Esto es un conglomerado de cantones con tasas altas. Están todos juntos. Este, aquí hay un conglomerado, vea, usted que la tasa alta y está rodeada de tasas medias. Vea, aquí hay un conglomerado de tasas bajas. Todo eso está rodeado de tasas bajas de COVID. Aquí también hay un conglomerado de tasas bajas. Entonces, es muy importante esto de la correlación espacial. Tenemos que medir la correlación espacial. Tenemos que saber si las tasas de COVID en Costa Rica o el fenómeno que usted está analizando tiene correlación espacial. Vean ustedes qué importante ese término. Vamos a ver, vamos a hacer un zoom out. Sí, eso es. Un zoom out, zoom in, zoom out. Sí. Voy a ver si puedo editar ese mapa de cantones para ver si puedo eliminar la hidra del coco para no tener que estar haciendo esto cada tanto. Bien, entonces, en resumen, eh, muy importante presentar la información eh, georreferenciada. Y ahora vamos a ir un paso más allá. Vamos a ir un paso más allá. Vamos eh, a calcular si el COVID en Costa Rica o el fenómeno que usted esté analizando tiene o no correlación espacial. Tiene que haber un indicador que me diga si esta información tiene correlación espacial. Yo creo que sí, me parece que sí, porque vean ustedes que hay muchos cantones juntos con tasas altas. O sea, no es uno por acá, otro por allá, otro por allá, otro. No, no, sino que todas las tasas altas están juntas, todas las tasas bajas están juntas, ¿ve? Eso es un signo de correlación espacial, viéndolo así puramente visualmente. ¿Ok? Entonces vamos a salvar la información. Este archivo, vamos a ver, eh, al archivo le puse yo una variable nueva, ¿no? Que vino en el Excel que decía COVID. Entonces podemos salvar así, save as. Vamos a salvar aquí. A ver, me parece que puedo salvar. Vale. Creo que con este archivo, vamos a ver. Ajá, con el botón este, vamos a ver. Con este botón, ahí está. Ok, ya está. Con este botón se salva esa variable nueva que puse en la tabla. Y yo creo que ya está. No, bueno, no salvar. No se quejó. Voy a salvar también un proyecto. Un proyecto es que cada vez que yo lo abra, voy a cerrar este que está bonito. Voy a cerrar aquí. Esto lo voy a salvar, que cada vez que se abra, pues no tenga que tener que cargar todo nuevo. ¿Sí? Vamos a salvar un proyecto. Save vas, vamos a poner aquí, busque en Shape. Ajá. Y le voy a poner así COVID, Costa Rica COVID, aquí, en su archivo del curso, COVID-TR, así. Eh, Vean ustedes que cuando yo le dé Save, se van a salvar 3 archivos. No olviden eso, por favor, no olviden eso, que es un archivo shapefile, véalo, lo voy a salvar. Ok, ya lo salvé y le doy OK. Bien, ya se salvó. Vamos a ver la carpeta donde lo puse. Vean ustedes que cuando usted salva, ve acá, mire usted, se salvan 3 archivos: el SHP, el Shape, el SHS y el DBF. Son 3 archivos que conforman un shapefile. Un shapefile es un archivo de SRI, que es el formato, digamos, más utilizado
cuando usted va a graficar mapas. Entonces, vean, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar todo para que lo vean. Aquí, a cerrar aquí. Vamos a abrir. Vamos a abrir así. Open. Bueno, cerrar todo, close y ahora sí, abrir. ¿Ven? Primero cerramos todo así con este botón y ahora sí vamos a abrir. Y vamos a abrir ese archivo que acabamos de grabar que es de Shapefile y se llama COVID-CR. Shape, le doy Open y vea que ya lo cargó. Bueno, siempre tenemos que hacer eso de, este, digamos, de formatear, digamos así. Bueno, por eso es bueno generar un proyecto, digamos, cuando usted pueda tener la oportunidad, grabe un proyecto. Que es un proyecto que cada vez que vamos a representar, eh, por ejemplo, ya les digo lo que es un proyecto. Acá dice, hagamos un mapa de cuantiles de 5. Ese está bastante bien con la variable tasa. Vea usted que quedó grabada la variable tasa. Vea qué bonito. Ok, eso. Estamos lo formateamos nuevamente. De ahí la gran necesidad casi que urgente, ¿verdad? De generar un proyecto. Eso es. Sí, esto es lo que yo quiero ver. Entonces aquí puedo generar un proyecto. Save Project, donde dice aquí, Edit Save Project. eh, y simplemente le digo, le doy un nombre al proyecto, dice COVID PR, y va a ser un proyecto. ¿Sí? Ok, entonces, vea, vamos a cerrar todo de nuevo. Aquí, cierren aquí, donde está esta carpeta con una X. Y ahora voy a abrir el proyecto. Ve usted qué interesante. En Geoda voy a abrir el proyecto. Open Project. Y voy a abrir COVID CR GDA. Open. Y mire usted que, si no me equivoco, se me grabó, se me abrió eh, digamos, el archivo con el que estaba trabajando. Y vean ustedes que estoy listo para trabajar con ese archivo. Hacer esto un poquito más grande. Ahí, ahí. Eso es. Muy bien. Eh, Vamos a hacer un gráfico así rápidamente, así, cuantil de 5, una variable tasa. Muy bien. Y estoy listo para hacer el análisis de correlación espacial. Vean ustedes qué elegante suena eso. Análisis de correlación espacial. Repito, ¿qué es la correlación espacial? Bueno, cuando el fenómeno que usted está estudiando, en este caso el COVID en Costa Rica, o cualquier variable que usted quiera representar, eh, las tasas altas están juntas, es decir, hay conglomerados de cantones formando, o sea, grupos de cantones formando conglomerados de tasas altas rodeados de tasas medias y de tasas bajas, como un gradiente, hay una especie de gradiente. Eso es. Eh, entonces vean ustedes que se quiere ver, por ejemplo, este aquí, apriete aquí con las flechas y selecciona aquí. Ve que ahí se iluminó abre la tabla y busca a ver cuál es ese. Mire, es el Cantón de Aguirre. Creo que ahí está Manuel Antonio. Tasas altas. Cantón de Aguirre.
Posiblemente el COVID ahí es alto por el turismo, ahora hubo mucha aglomeración de turistas. A ver, ahora toquemos aquí, este, abrimos la tabla, dice Garavito. Y bueno, también ahí está Jacob, me parece que ahí está Jacob, nuevamente el asunto del turismo, probablemente por aglomeración de turistas se hizo un efecto ahí de COVID. Interesante, ¿no? Entonces uno tiene que buscar las razones por las cuales existen esas tasas altas. Esto es Punta Arena. El Valle Central, bueno, es la parte más aglomerada de Costa Rica con más gente. Entonces pareciera que el COVID tiene dos grandes razones. La primera, los cantones más aglomerados, más poblados y el efecto del turismo. Pareciera que el denominador común es la aglomeración de personas. Eso es, ya sea por turismo o ya sea en las grandes urbes que están generalmente en el Valle Central. Esto es un poco lo que hay que estudiar, pero bueno, estadísticamente tenemos que estudiar la correlación espacial. ¿Cómo se estudia? Bueno, en primer lugar tenemos que decirle al geoda, tenemos que decirle que tenemos que generar una especie de matriz de pesos. Vayan donde dice Tools, una matriz de pesos, aquí donde dice Weight Manager, tenemos que crear una matriz de pesos. Profe, ¿qué es eso de matriz de pesos? Bueno, van a ver, tengo que crear, ¿ok? Eh, de seleccione variable de identificador. Bueno, yo creo que la variable de identificador era la que decía PC, me parece. Creo que esa era la variable de identificador. Y aquí hay algo que se dice, vea que aquí a continuación, aquí dice Queen Continuity, Rock Continuity, Precision Threshold o Block Weight. Este es interesante. Eh, en el caso de Costa Rica, el que más se usa es uno de estos dos, el Queen Continuity o el Rock Continuity. La continuidad de reina o la continuidad de torre. Ve usted qué interesante. Continuidad de reina o continuidad de torre. ¿Qué significa eso, profe? Bueno, váyanse ahí al curso y ahí les dejé continuidad de Queen y Rook. eh, y vean ustedes que hay un dibujo ahí. Y la continuidad de reina, vea usted, si usted tiene un cantón, entonces todos los cantones alrededor van a ser incluidos en los cálculos. Por eso se llama queen, reina. Si ustedes recuerdan en el ajedrez, la reina se mueve para todos lados. La continuidad de reina significa que todos los cantones que están alrededor del cantón en análisis va a ser incorporado en los cálculos. Eh, Eso no pasa, por ejemplo, con el Rook Continuity, la torre. En el caso de la torre solamente va a ser incluido este y el de los lados. Igual que el movimiento de la torre en ajedrez, el de los lados. Bien, entonces, en el caso de Costa Rica, vamos a usar Queen Continuity porque los cantones tienen, todo alrededor hay cantones. En cada cantón hay cantones alrededor. No es así, no son totalmente cuadrados. La continuidad no es cuadrada como un rook, sino que como un queen. Entonces vamos a usar la continuidad de reina, de queen. Eso es lo que le está preguntando aquí. Continuidad de queen
y me están pidiendo qué orden, si el primero, el segundo, el tercero, ¿verdad? Bueno, yo le voy a decir que la continuidad de primer orden, que con ese es más que suficiente, ¿ok? Y ya con esto pues puedo generar mi archivo de pesos. Entonces los cálculos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar los cantones alrededor, ¿verdad? Y lo puede incluir en el cálculo. Le decimos crear. En otro momento les explicaré lo que es Precision Threshold o Block Weight. En el caso de Costa Rica, o una matriz de distancia, por ejemplo, acá. En otro momento, pues, eso sí, uno tiene más información. Con con la matriz de continuidad es más que suficiente. Vamos a crear y me dice dónde lo voy a guardar. Entonces, guárdelo ahí. COVID-CR GAL, un archivo GAL, GAL. Lo guarda ahí porque lo va a utilizar después. Y dice el archivo de peso fue creado. A ver, ¿qué es un archivo de pesos? Básicamente, un archivo de pesos es, cerremos aquí. Un archivo de pesos básicamente es que, digamos, el programa le dice a Geoda, vea, este cantón tiene uno, dos, por ejemplo, vea, el programa lo que hace es básicamente lo siguiente. Veamos un caso. Así que acerquémonos y veamos un caso. Voy a agarrar, por ejemplo, este cantón. Este cantón tiene este, 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 este cantón como vecinos y este. O sea, todo lo que está Queen, todo lo que está alrededor. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Queen Continuity. O sea, le dice al paquete quiénes son sus vecinos. Eso es todo. Le dice cuáles son sus vecinos. No, este no. No, sí, este sí también. O sea, le dice todos sus vecinos. ¿Ven? Le dice cuáles son sus vecinos. Y así para cada uno de los cantones. Entonces, vea usted qué interesante. Esa matriz de pesos lo que hace simplemente que es, eh, es una declaración de lo que, digamos, de quiénes son tus vecinos. Eso es todo. Una vez declarados mis vecinos, yo puedo generar un cálculo de, de lo que se llama el índice de Morán. ¿Qué es el índice de Morán? Bueno, es un cálculo de si existe o no correlación espacial. Se mide a través del índice de Morán. Vaya ese donde dice Space y dice que calcule el índice de Morán univariado. Calculo el índice de Morán univariado sobre la variable tasa. ¿Ok? Y el peso es CR, COVID-CR. Esto es lo que va a hacer. Atención, voy a calcular el índice de Morán. Profesor, ¿qué es el índice de Morán? El índice de Morán es una medida de correlación espacial. Selecciono la variable tasa, digo que los pesos son UICR y calculo el índice de Morán. Mire usted qué bonito. Ahí está. Entonces, básicamente es una estadística. 0.372. Ve usted que lo que hace es que calcula la tasa, hace un gráfico de la tasa estandarizada, hace una estandarización dice, con los retrasos de la tasa. O sea, esto lo han visto en otros cursos, los retrasos, los lags de la tasa y hace un gráfico para calcular la correlación espacial. El índice de Morán dice que es 0.372.
Apúntense eso, por favor, esto es muy importante. El índice de Morán es 0,372. Es un gráfico, para calcular el índice de Morán es un gráfico de la tasa con la tasa lag, con los retrasos en tasa, incorporando los pesos del archivo de continuidad en el cálculo. Muy, muy importante los pesos. Bien, ahora, ¿cómo sé si ese índice de Morán es significativo o no? Entonces, apunten ahí, H sub 0, se corre una hipótesis, dice H sub 0, no hay autocorrelación. ¿Ya? Y H sub 1, sí hay correlación espacial. Eh, entonces, de alguna forma tengo que sacar la significancia de este índice de Morán. El índice de Morán, el I, ya saben que es 0,372 y necesito calcular el valor de P. El valor de P. ¿Cuánto es el valor de P? Para saber si es significativa esa correlación espacial. Entonces, ¿cómo saco yo la significancia? ¿Cómo saco yo la significancia de la correlación espacial? Bueno, de alguna forma tengo que decirle, bueno, está muy bien que me calcule el índice de Morán para calcular la correlación espacial, pero también necesito el valor de P de ese índice de Morán. ¿Y cómo lo hago? Muy, muy sencillo. Aquí en Geoda, vean ustedes que en Geoda dice Options. Váyanse donde dice Options. Perdón, aquí, vamos a hacer así aquí. Donde dice inmediatamente después de calcular el índice de Morán, váyase donde dice Options y lo que va a hacer es una randomización. Usted va a hacer ¿cuántas permutaciones? Calcule unas 1000 permutaciones, con eso es más que suficiente. Entonces, con simulaciones de Monte Carlo, lo que se van a hacer son simulaciones y se va a estimar, digamos, la significancia del I de Morán mediante permutaciones. O sea, este proceso se permuta con simulaciones 1000 veces y con eso usted puede calcular una significancia del índice de Morán. Vea, aprieta donde dice Options, randomización. En realidad debería ser como simulaciones. Pero bueno, le pusieron randomization, simulaciones 1000 veces y ahí vamos a tener la significancia del índice de Morán. Mire, aquí está, dice, ok, dice pseudo p-value. Ay, qué belleza, mire, 0,001. Qué bonito que está. Belie Morán dice que es 0,3716. Ajá. Y el valor de P, el valor de P, no, es un pseudo P, es hecho con aleatorización, o sea, con un proceso de permutaciones o simulaciones, pero es un valor de P válido, dice que es 0,001. Pongámoslo acá. Entonces, como ustedes saben, se rechaza H sub 0, 0,001. Es menor que el 5%, por lo tanto, se rechaza esta hipótesis que no hay correlación espacial. Voy a tacharlo. Se rechaza esto. Es un valor muy pequeño y por lo tanto sí se acepta H sub 1. O sea, al rechazar H sub 0 porque el P es muy pequeño, entonces se rechaza la hipótesis de que no hay correlación espacial. O sea, sí la hay. Entonces, jóvenes, vemos acá que el COVID en Costa Rica, el COVID de Costa Rica, tiene un componente espacial, o sea, tiene un componente geográfico que se tiene que considerar. Es decir, hay conglomerados de cantones.
Es decir, la geografía tiene que ver con el COVID en Costa Rica. O sea, las tasas no están distribuidas aleatoriamente en el país, sino que hay conglomerados de cantones con altas tasas. Se tiene que ver qué es lo que pasa en esos cantones, en esos conglomerados, qué está ocurriendo en esos conglomerados, qué está pasando en San José, por ejemplo, qué está pasando en otro conglomerado en Punta Arenas, qué está pasando eh, en Jacó, qué está pasando en Manuel Antonio. Yo estudié este caso y pues es definitivamente el impacto del turismo, ¿no? Y en el caso de San José es en las grandes urbes. Eso impactó el COVID. Entonces vean ustedes qué interesante. Ya podemos estadísticamente calcular la correlación espacial y su significancia. Entonces ya tenemos, se ponen esos dos valores, la I de Morán y el valor de P. Si quieren pueden copiar estos gráficos y pegarlos, ¿verdad? Con un screenshot los pueden pegar en su informe. Y vean ustedes que el siguiente paso entonces es estudiar, digamos, los conglomerados eh, en los cantones de altas tasas o de bajas tasas. Tal vez más interesante las altas tasas, ¿no? Se pueden estudiar las tasas bajas también, pero tal vez en el COVID le interesaban las altas tasas em, o de su fenómeno que está estudiando y con eso pues ya puede hacer un análisis un poco más profundo. En otros videos vamos a ver cómo se hace este análisis de conglomerados. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.